y si un error que no cometiste te condenara para siempre. Después de años intentando solo sobrevivir, un hombre ve su vida desmoronarse, mientras todos creen en la mentira creada sobre él. Pero todo cambia cuando un niño aparece con pruebas que revelan quién destruyó realmente tantas vidas. Ahora él debe decidir si huye una vez más, o si se enfrenta al sistema que lo etiquetó como culpable. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La lluvia caía sin piedad sobre las calles de Lavapiés, en aquella noche de jueves que parecía no tener fin. Los charcos reflejaban las débiles luces de las farolas antiguas, y el olor a asfalto mojado se mezclaba con el aroma a fritura que se escapaba por las ventanas empañadas del restaurante Estrella de Oriente. Era uno de esos establecimientos que ya habían visto días mejores, con mesas de formica rallada, sillas desparejadas y un menú plastificado que prometía comida honesta a precios justos. Doña Celia, la propietaria, una mujer de 50 y pocos años con el pelo recogido en un moño apretado y los ojos cansados de tanto ver la vida pasar, limpiaba la barra con movimientos automáticos, esperando que la noche terminara pronto para poder cerrar la puerta y volver a casa. En el rincón más oscuro del salón, lejos de las pocas mesas ocupadas por trabajadores nocturnos y conductores de BTC que buscaban un café caliente, estaba sentado un hombre que parecía no pertenecer a aquel lugar. Karim Habibi tenía 25 años, pero parecía cargar con el peso de una vida entera sobre sus hombros encorvados. El traje que vestía había sido caro en su día. Eso todavía se notaba por el corte y la tela, pero ahora estaba arrugado, con manchas que ninguna tintorería conseguiría ya quitar. Sus ojos oscuros, hundidos, miraban el vaso de café frío que tenía delante sin verlo realmente. El pelo negro, antes siempre bien cortado y peinado, le caía desordenado sobre la frente, dándole un aire de quien había renunciado a mantener las apariencias hacía mucho tiempo. 3 años atrás, ese mismo rostro había ocupado portadas de revistas de negocios. Karim Habibi, el prodigio español descendiente de libaneses, el joven gestor que había transformado la herencia familiar en uno de los fondos de inversión más admirados de Europa. Hijo de inmigrantes que llegaron a España décadas atrás y construyeron un pequeño imperio en el comercio textil, Karim había sido el primero de la familia en estudiar económicas, en entrar en el sofisticado mundo de las finanzas internacionales. A los 22 años, ya gestionaba millones. A los 23, su fondo Capital Habibi estaba en la lista de los más prometedores del país. Inversores de todo el mundo querían poner su dinero en manos de aquel joven brillante que parecía tener el don de transformar números en fortunas. Luego vino la caída, rápida, brutal, incomprensible. En una sola semana de marzo, 3 años atrás, Capital Habibi se había derrumbado. Los algoritmos de protección, esos mismos que Karim juraba que eran infalibles, habían fallado de forma espectacular. Las pérdidas fueron catastróficas. Jubilaciones enteras se evaporaron. Familias perdieron los ahorros de toda una vida. Pequeños empresarios que habían confiado sus reservas al fondo vieron cómo todo desaparecía en cuestión de días. Los titulares que antes celebraban al genio de las finanzas ahora lo crucificaban como el villano que había destruido miles de vidas. Karim todavía recordaba la sensación de estar en el centro de un huracán. Las llamadas furiosas, los procesos judiciales, las amenazas, los exclientes que esperaban en la puerta de la oficina queriendo respuestas que él no tenía. Y peor que todo eso fue ver a Camila, su esposa, la mujer que había creído en él desde el principio, consumirse poco a poco bajo el peso de la vergüenza y el estrés. Ella había aguantado las primeras semanas, había intentado defenderlo, se había quedado a su lado cuando todos los demás se apartaron. Pero la presión fue demasiada. Las noches sin dormir, los ataques de pánico, la depresión que se apoderó de ella como una sombra. 6 meses después del colapso, Camila ya no estaba. El certificado de defunción hablaba de complicaciones cardíacas, pero Karim sabía la verdad.
Había muerto de disgusto, de vergüenza, de un corazón roto que no aguantó más. Había pasado los meses siguientes en una nebulosa. Los procesos continuaban, las audiencias se multiplicaban, los abogados hablaban en términos técnicos que apenas conseguía seguir. Al final, no lograron probar que hubiera actuado de mala fe, pero tampoco consiguieron inocentarlo por completo. Oficialmente, el colapso fue resultado de fallos en la gestión de riesgos y decisiones imprudentes. Karim Habibi, el prodigio de las finanzas, fue transformado en el símbolo de todo lo que puede salir mal cuando se confía demasiado en sistemas automatizados y en jóvenes arrogantes que creen dominar el mercado. Su licencia para operar en el mercado financiero fue revocada. Sus bienes, congelados para pagar indemnizaciones. La familia, avergonzada, se distanció. Los amigos desaparecieron. Solo quedó él, una habitación alquilada de 12 metros cuadrados en el barrio de Vallecas, en Madrid. Un traje arrugado y la culpa que lo asfixiaba cada mañana cuando abría los ojos y recordaba que estaba vivo mientras Camila ya no lo estaba. Fue en una de esas noches sin esperanza que acabó en el restaurante Estrella de Oriente. No porque la comida fuera buena o porque el lugar fuera acogedor, sino simplemente porque era el único establecimiento abierto a esa hora de la madrugada, y porque estar solo en la minúscula habitación era peor que estar solo en un restaurante vacío. Doña Celia lo había dejado entrar aún sabiendo que apenas tenía dinero para pagar un café. Incluso le había puesto delante un trozo de pan que había sobrado del día, sin cobrarle nada. Ella entendía de gente rota, lo veía todos los días. La lluvia seguía cayendo fuera cuando la puerta del restaurante se abrió con un chirrido. Doña Celia levantó la cabeza, lista para echar a cualquier mendigo o borracho que quisiera guarecerse de la tormenta sin pagar. Pero quien entró fue una niña, una cría que no debía tener más de 8 o 9 años, empapada de la cabeza a los pies, con un vestido raído que había sido azul, pero que ahora era de un color indefinido, los pies descalzos y sucios, el pelo castaño pegado a la cara mojada. En los brazos, apretado contra el pecho como si fuera la cosa más valiosa del mundo, llevaba un cuaderno viejo, con la tapa de plástico rota por los bordes. Doña Celia sintió que el corazón se le encogía, como siempre le pasaba cuando veía a niños en esa situación, pero también sintió la dureza práctica de quien sabe que no puede salvar a todo el mundo. El restaurante ya funcionaba con pérdidas, apenas conseguía pagar las facturas y si empezaba a dar cobijo a cada niño de la calle que pasara por la puerta, pronto tendría una multitud acampada allí dentro. La niña no dijo nada, solo se quedó parada en la entrada, goteando agua sobre el suelo de cerámica agrietada, con aquellos ojos verdes enormes, fijos en doña Celia. No era una mirada de súplica, era una mirada firme, casi desafiante, como si estuviera diciendo: «Tengo tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona». Doña Celia suspiró, cogió un paño de cocina viejo y se acercó a la niña. No iba a dejar que se quedara, pero al menos iba a secarle un poco esa carita antes de echarla. La niña no retrocedió. Aceptó el paño, se lo pasó rápidamente por la cara, lo devolvió y siguió allí, parada. Doña Celia se dio cuenta de que estaba temblando, no solo de frío, sino de agotamiento. Había algo raro en esa niña. No era solo el hecho de estar en la calle en mitad de la noche, empapada y descalza. Era algo más profundo. Una tristeza antigua en los ojos, una madurez que no debería estar ahí. «Tienes que irte, niña. No puedo dejar que te quedes aquí», dijo doña Celia, intentando sonar firme, pero sintiendo que la voz le temblaba un poco. La niña negó con la cabeza lentamente. «Solo unos minutos, solo hasta que pase la lluvia. Por favor». Doña Celia miró la tormenta de fuera. La lluvia no parecía tener la menor intención de parar pronto. Volvió a mirar a la niña y vio que, a pesar del frío y el cansancio, había una fuerza en ella que era imposible de ignorar. No era una fuerza física, era algo en la mirada, en la forma en que sostenía aquel cuaderno viejo como si contuviera los secretos del universo. «Está bien, puedes quedarte hasta que pase la lluvia,
«Pero quédate quieta en ese rincón, no quiero líos», dijo doña Celia, sabiendo que estaba rompiendo sus propias reglas, pero incapaz de mandar a esa niña de vuelta a la tormenta. La niña asintió con la cabeza y empezó a caminar hacia el fondo del restaurante. Pasó junto a las mesas vacías, junto a los trabajadores que apenas levantaron la vista de sus platos, y fue directa al rincón oscuro donde Karim estaba sentado. No dudó. Simplemente cogió una silla y se sentó frente a él, colocando el cuaderno mojado sobre la mesa, entre el vaso de café frío y un plato con restos de pan. Karim levantó los ojos lentamente. Tardó unos segundos en procesar realmente lo que estaba viendo. Una niña empapada, sentada frente a él, mirándolo con una intensidad que no correspondía a su edad. Quiso echarla, decirle que quería estar solo, pero las palabras no le salieron. Había algo en esa mirada que lo atrapó. «Vete», consiguió decir finalmente, pero la voz le salió débil, sin convicción. «No», respondió la niña con una sencillez desconcertante. «Tienes que ver esto». Puso la mano sobre el cuaderno mojado. Karim miró el cuaderno y luego de nuevo a la niña. No tenía energía para eso. No tenía energía para nada. Solo quería que todo el mundo lo dejara en paz, que el mundo dejara de existir por unas horas. Pero la niña no se movió. Siguió allí, esperando. «No necesito ver nada. Solo quiero», empezó a decir Karim, pero se detuvo. ¿Qué quería? ¿Morir? ¿Desaparecer? No sentir nada más. Ninguna de esas opciones parecía adecuada para decir en voz alta, especialmente a una niña. «Tú eres Karim Habibi». No era una pregunta, era una afirmación. La niña sabía quién era. Karim sintió un escalofrío. «Lo era», respondió. «Ahora no soy nadie». La niña negó con la cabeza. «Te acusaron de robar el dinero de la gente, de quebrar el fondo, de destruir familias». Hablaba con una frialdad clínica, como si estuviera recitando hechos de un libro de historia. «Mi madre invirtió todo lo que tenía en tu fondo. Todo. Cada céntimo». Karim cerró los ojos. Otra más. Otra familia destruida por su culpa. Otra vida que había arruinado. «Lo siento», dijo, pero las palabras sonaron vacías incluso para él. «Lo siento por todo. No tienes que sentirlo», dijo la niña, «porque no fue culpa tuya». Karim abrió los ojos de repente. Miró a la niña como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. «Claro que fue mi culpa. Yo era el gestor. Yo era el responsable. Todo ocurrió bajo mi gestión». La niña empujó el cuaderno hacia él. «Ábrelo», ordenó. Karim miró el cuaderno. Estaba mojado, las páginas hinchadas, la tapa rota. Parecía que había pasado por mucho. No quería abrirlo. No quería ver más números, más gráficos, más evidencias de su fracaso. Pero había algo en la mirada de la niña que hacía imposible negarse. Con manos temblorosas abrió el cuaderno. La primera página estaba cubierta de números, ecuaciones, gráficos dibujados a mano, cálculos complejos hechos con una precisión impresionante. Karim reconoció inmediatamente lo que estaba viendo. Eran análisis del algoritmo de Capital Habibi, las mismas fórmulas que él había usado para calcular riesgos, para definir límites, para proteger las inversiones. Pero había algo extraño. Había anotaciones en los márgenes, marcas en rojo, círculos alrededor de números específicos. Alguien había revisado todo aquello y había encontrado algo. Karim pasó la página. Más números, más gráficos, más anotaciones. Y entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Una comparación. Lado a lado. A un lado los parámetros que él había definido para el algoritmo. Al otro, los parámetros que realmente estaban funcionando en el sistema cuando ocurrió el colapso. Eran diferentes. Completamente diferentes. Los cortafuegos de seguridad habían sido invertidos. Los límites de riesgo habían sido multiplicados. El sistema que debía proteger se había transformado en una máquina de destruir. Levantó los ojos hacia la niña, sintiendo por primera vez en 3 años algo más que culpa y desesperación. Sintió confusión, incredulidad.
y una minúscula chispa de algo que podría ser esperanza. ¿De dónde has sacado esto? De mi madre, respondió la niña. Era contable. Trabajaba con números todo el día. Invirtió todo en tu fondo porque creía en ti. Creía que eras honesto. Después de que todo se derrumbara, se desesperó. Lo perdió todo. Nos quedamos sin nada. Pero no podía aceptarlo. Era buena con los números, muy buena. Y algo no cuadraba. Empezó a investigar. Consiguió copias de informes, documentos, registros, y encontró esto. Karim miraba las páginas del cuaderno como si estuviera viendo fantasmas. «Esto no puede ser verdad», susurró. «Si los parámetros fueron alterados, si alguien manipuló el sistema, me habría dado cuenta. Los auditores se habrían dado cuenta». «Confiabas en tu socio», dijo la niña. «Mauricio Tavares. Él tenía acceso total al sistema. Podía cambiar lo que quisiera. Y lo cambió. Le dio la vuelta a todo. Transformó tus protecciones en trampas. Y mientras todo se derrumbaba, él desvió el dinero». Karim sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Mauricio, su amigo de la universidad. El hombre que había sido su socio desde el principio. El hombre que había llorado en su hombro cuando Camila murió. El hombre que después del colapso había conseguido desvincularse del fondo rápidamente, alegando que solo era un socio minoritario, que no tenía acceso a las decisiones operativas. El hombre que ahora, 3 años después, era dueño de una gestora de inversiones de éxito, vivía en un apartamento de lujo en el barrio de Salamanca y se dejaba ver en eventos sociales de la élite madrileña. «Eso es imposible», dijo Karim, pero ya no estaba seguro. «Mauricio era mi amigo». La niña no mostró ninguna emoción. «Tu madre descubrió que desaparecieron unos 400 millones de dólares. No se perdieron en el mercado, fueron desviados. A cuentas fantasma, a paraísos fiscales, mientras todo el mundo te miraba a ti como el culpable. Él estaba moviendo el dinero fuera del país. Mi madre lo descubrió. Y mi madre murió». La última frase fue dicha con una frialdad que hizo que Karim se estremeciera. Miró a esa niña de 8 años y vio en ella un dolor que conocía bien. El dolor de haber perdido a alguien, el dolor de cargar con una verdad que nadie quiere escuchar. «¿Qué le pasó a tu madre?», preguntó Karim, aunque ya sospechaba la respuesta. Descubrió demasiado. Buscó registros, documentos. Empezó a hacer preguntas. Y entonces una noche ya no despertó. Dijeron que fue un suicidio. Dijeron que estaba deprimida por haberlo perdido todo. Pero mi madre no se habría suicidado, no antes de demostrar que eras inocente, no antes de enseñarle a todo el mundo quién era el verdadero ladrón. Karim sintió que las lágrimas le quemaban en los ojos por primera vez en meses. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de rabia, de una furia que había estado dormida durante mucho tiempo y que ahora empezaba a despertar. Si eso es verdad, si Mauricio realmente hizo lo que estás diciendo, entonces no solo robó cientos de millones, destruyó miles de familias, mató a Camila, mató a tu madre, y me dejó cargar con la culpa de todo. «Sí», dijo la niña, «y ahora vas a hacer algo al respecto». Karim la miró. A esa niña empapada, descalza, sosteniendo un cuaderno que podría cambiarlo todo. «No sé si puedo», dijo honestamente. «Ya no soy nada. Nadie me va a escuchar. Nadie me va a creer». La niña extendió su pequeña mano y tocó la de Karim sobre la mesa. Estaba fría y temblorosa, pero había fuerza en ese contacto. «Mi madre creyó en ti cuando todo el mundo decía que eras un ladrón. Yo creo en ti ahora. A veces eso es suficiente para empezar». Doña Celia, que había observado toda la escena desde lejos sin entender lo que estaba pasando, se acercó a la mesa. Vio el cuaderno abierto, los números, las lágrimas en los ojos del hombre que frecuentaba su restaurante desde hacía semanas. Vio a la niña empapada, su mano sobre la de él, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Vosotros dos», dijo con esa voz áspera de quien fuma demasiado, pero tiene un corazón más grande que el mundo. «Venid conmigo, tengo una habitación en la trastienda.
No es gran cosa, pero está seca y tiene una cama. Dormiréis allí hoy. Mañana ya veremos qué hacemos. Karim miró a doña Celia sin entender. No puedo aceptar eso. Yo... No te estoy pidiendo tu opinión, interrumpió doña Celia. Te estoy ofreciendo un techo. ¿Lo aceptas o no? La niña se queda de todas formas, pero tú también puedes quedarte si quieres. Karim miró a la niña. Ella lo miraba con esos enormes ojos verdes, esperando que tomara la decisión más importante de su vida. Quedarse o marcharse, luchar o rendirse, creer que todavía había una oportunidad o aceptar que él era solo el villano de la historia. Respiró hondo, miró el cuaderno mojado sobre la mesa, miró las manos de la niña, pequeñas y sucias pero firmes, y entonces, por primera vez en 3 años, tomó una decisión que no tenía nada que ver con rendirse. Me quedo, dijo, y vamos a descubrir la verdad. Todos nosotros. La niña sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí, como si siempre hubiera sabido que tomaría la decisión correcta, como si hubiera apostado todo por él, desde el momento en que entró en ese restaurante, empapada por la lluvia. Doña Celia negó con la cabeza, medio incrédula por lo que estaba haciendo, pero también sintiendo que allí estaba sucediendo algo más grande, algo por lo que valía la pena arriesgarse. Pues vamos. La habitación es pequeña, pero hay mantas, y mañana empezamos a pensar en todo esto con calma. Se levantaron. Karim cogió el cuaderno de la mesa con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. La niña caminó a su lado, sin prisa. Doña Celia los guió por la parte de atrás del restaurante, por un pasillo estrecho que olía a aceite de cocina y especias, hasta una puerta de madera vieja. La abrió y reveló una habitación minúscula, con una cama individual, un armario viejo y una pequeña ventana por donde todavía se oía el ruido de la lluvia. «Podéis usarla», dijo doña Celia. «Mañana hablamos mejor. Ahora dormid». Salió y cerró la puerta, dejando a Karim y a la niña solos en ese espacio reducido. Karim miró la cama y luego a la niña. «Puedes quedarte tú con la cama. Yo duermo en el suelo». La niña negó con la cabeza. «La cama es lo suficientemente grande y hace frío. Es mejor compartir». Karim dudó, pero había una lógica práctica en lo que ella decía. Se tumbó en el borde de la cama, de espaldas a ella, sosteniendo el cuaderno contra su pecho. La niña se tumbó en el otro lado, se acurrucó bajo la fina manta y cerró los ojos. Durante un largo rato permanecieron en silencio. Fuera, la lluvia seguía cayendo. Dentro de la habitación, 2 náufragos humanos intentaban encontrar algo de calor, algo de consuelo, alguna razón para creer que el mañana podría ser diferente. «¿Cómo te llamas?», preguntó Karim en la oscuridad. «Laura», respondió la niña. «Me llamo Laura». «Laura», repitió Karim. «Gracias por no haberte rendido conmigo, Laura». «Gracias a ti por no haberte rendido contigo mismo», respondió ella. Y esa noche, en una habitación minúscula en la trastienda de un restaurante decadente, comenzó algo que lo cambiaría todo. No fue un milagro, no fue magia, fue solo una niña testaruda, un hombre roto y un cuaderno lleno de números que no mentían. Y a veces, solo a veces, eso es todo lo que se necesita para empezar a darle la vuelta a la partida. Los primeros rayos de sol atravesaron la pequeña ventana de la habitación en la trastienda del restaurante Estrella de Oriente, despertando a Karim con una extraña sensación. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba y por qué había otra persona durmiendo en la misma cama. Laura estaba acurrucada bajo la manta, con el pelo castaño esparcido por la vieja almohada, el rostro finalmente relajado después de tanto tiempo cargando con el peso del mundo sobre sus hombros. El cuaderno de su madre estaba en el suelo, al lado de la cama, protegido por una bolsa de plástico que doña Celia había traído durante la noche. Karim se levantó despacio, intentando no despertarla. Hacía mucho tiempo que no dormía en una cama que no fuera la suya, mucho tiempo que no dormía cerca de otra persona. Desde que Camila se fue, evitaba cualquier tipo de cercanía, cualquier recuerdo de que un día tuvo a alguien a su lado.
Pero había algo diferente en esa situación. Laura no era Camila. No era romance, no era afecto romántico. Era otra cosa, una conexión extraña e inesperada entre dos personas que habían sido destruidas por el mismo hombre. Cogió el cuaderno del suelo y se acercó a la ventana. La lluvia había parado durante la madrugada, y ahora Madrid despertaba bajo un cielo gris pero seco. Las calles de Lavapiés ya empezaban a llenarse de gente, camiones de reparto, comerciantes abriendo sus tiendas. La vida continuaba, indiferente a los dramas personales de cualquiera. Karim abrió el cuaderno de nuevo, ahora con más calma, con luz natural. Estudió cada página, cada anotación, cada cálculo que la madre de Laura había hecho, y cuanto más leía, más se convencía de que aquello no era la fantasía de una persona desesperada. Era real, era meticuloso, era la prueba de que había sido traicionado de la forma más vil posible. ¿Entiendes lo que está escrito ahí? La voz de Laura lo sobresaltó. Se había despertado y ahora estaba sentada en la cama, observándolo con esos atentos ojos verdes. Karim asintió. Lo entiendo. Tu madre era muy buena con los números. Encontró patrones que los auditores no vieron, o que no quisieron ver. Era la mejor, dijo Laura con orgullo en la voz. Antes de que todo se derrumbara, trabajaba para una empresa grande. Ganaba bien. Teníamos una buena casa. Yo iba a un colegio privado. Siempre decía que los números no mienten, que si sabes leer los números bien, te cuentan toda la historia. ¿Y qué pasó después de que el fondo quebrara? Laura se levantó de la cama y se acercó también a la ventana, quedándose al lado de Karim. Lo perdimos todo, la casa, el coche, los ahorros. Mi madre entró en depresión, pero no paraba de trabajar con los números. Pasó meses reuniendo documentos, haciendo cálculos, intentando entender a dónde había ido el dinero. La veía despierta de madrugada, rellenando ese cuaderno, comprobando y recomprobando cada cuenta. Decía que iba a demostrar tu inocencia, que le iba a enseñar a todo el mundo que tú no eras el villano. Karim sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué hizo eso? Ni siquiera me conocía. Porque creía en la justicia, respondió Laura simplemente, y porque había visto tu entrevista, esa que diste justo después del colapso, cuando todavía intentabas explicarte. Dijo que vio en tus ojos que estabas perdido, que no entendías lo que había pasado. Dijo que los culpables no están confusos, saben exactamente lo que han hecho. Karim recordaba esa entrevista. Había sido un desastre. Apenas conseguía formar frases coherentes, todavía estaba en shock, intentando entender cómo todo se había desmoronado tan rápido. Los periodistas habían interpretado su confusión como un intento patético de fingir inocencia. Pero la madre de Laura había visto otra cosa. Doña Celia llamó a la puerta y entró sin esperar respuesta, llevando una bandeja con café, pan con mantequilla y fruta. «Tenéis que comer», dijo colocando la bandeja sobre el viejo armario. «Y después tenemos que hablar de lo que vamos a hacer». Comieron en silencio. El café estaba fuerte y caliente, el pan estaba tierno, la fruta era simple pero sabrosa. Karim no recordaba la última vez que había tomado un desayuno de verdad. En los últimos meses, apenas se alimentaba sobreviviendo a base de café requemado y restos de comida que encontraba de oferta en el supermercado. Doña Celia acercó una silla vieja y se sentó frente a ellos. «Voy a ser directa. No entiendo nada de finanzas, de fondos de inversión, de esas cosas. Pero entiendo de gente. Y os veo a los dos y veo una cosa clara. Tenéis una historia que contar. Una historia que necesita ser escuchada». «Nadie nos va a escuchar», dijo Karim. «Soy el hombre más odiado del mercado financiero español. Cualquier cosa que diga será vista como un intento de librarme de la culpa». «Entonces no puedes ser el único que hable», respondió doña Celia. «Necesitas a otras personas, gente que pueda confirmar tu historia, gente que tenga acceso a información que tú no tienes». Laura miró a doña Celia con admiración. «Está hablando de mi tío». Karim frunció el ceño. «¿Tienes un tío?» Laura asintió. «Rodrigo, hermano de mi madre, trabaja con ordenadores, con servidores, esas cosas técnicas.
Después de que mi madre muriera, intentó quedarse conmigo, pero no consiguió la custodia. Dijeron que no tenía medios, que vivía solo, que trabajaba demasiado. Acabé en centros de acogida. Viene a visitarme cuando puede, pero es difícil. ¿Y qué tiene que ver él con esto?, preguntó Karim. Trabaja en Data Cloud España, dijo Laura, la empresa que alojaba los servidores de Capital Habibi. Él tiene acceso a las copias de seguridad, a los registros antiguos. Si alguien manipuló los sistemas, él puede encontrar las pruebas técnicas. Karim sintió que el corazón se le aceleraba. Eso era más de lo que podría haber esperado. Si realmente existían registros técnicos que probaran que los parámetros del algoritmo habían sido alterados, si podían demostrar cuándo y por quién se hizo, tendrían no solo pruebas contables, sino también pruebas digitales. Sería mucho más difícil de descartar. ¿Pero va a arriesgar su trabajo por esto?, preguntó Karim. Manipular datos confidenciales de clientes, aunque sean de empresas que ya no existen, puede traerle problemas serios. Se siente culpable, dijo Laura en voz baja. Cuando mi madre empezó a investigar, le pidió ayuda. Él pensó que era una paranoia, que estaba obsesionada, que necesitaba pasar página. Le dijo que estaba viendo cosas que no existían. Unas semanas después, mi madre murió. Vive con la culpa de no haberla tomado en serio. Doña Celia se levantó. Pues vamos a buscarlo. Hoy mismo vais a hablar con él. Le vais a enseñar este cuaderno, vais a convencerlo para que ayude. Si trabaja con servidores y tiene acceso a los datos, es nuestra mejor oportunidad. Karim miró a Laura. ¿Sabes dónde encontrarlo? Trabaja en la oficina de Data Cloud España en Chamberí, dijo Laura. Conozco la dirección. Mi madre me llevaba allí a veces cuando era pequeña. 2 horas después, Karim y Laura estaban frente a un edificio de oficinas en Malasaña, no muy lejos de Chamberí. El edificio no era lujoso, pero estaba bien mantenido, con una recepción limpia y guardias de seguridad educados. Laura dijo el nombre de su tío, y después de unos minutos de espera, un hombre de unos 35 años bajó a recibirlos. Rodrigo era delgado, llevaba gafas de montura fina, tenía el pelo castaño alborotado y una expresión de cansancio permanente. Cuando vio a Laura, su rostro se iluminó por un instante, pero pronto se mostró confuso al ver a Karim a su lado. «¿Laura? ¿Qué haces aquí?» Rodrigo se agachó para ponerse a la altura de la niña. «¿Por qué no estás en el centro? ¿Quién es este hombre?» «Tío Rodrigo, este es Karim Habibi», dijo Laura con naturalidad, como si presentar a un hombre acusado de destruir miles de vidas fuera la cosa más normal del mundo. Rodrigo se quedó helado. Palideció. Se levantó lentamente y miró a Karim con una mezcla de shock y rabia. «¿Tú? ¿Qué haces con mi sobrina? ¿Cómo la has encontrado?» «No ha sido así», dijo Karim rápidamente. «Ella me encontró a mí. Tiene el cuaderno de tu hermana, las anotaciones que Fernanda hizo antes de morir». Al oír el nombre de su hermana, Rodrigo pareció recibir un puñetazo en el estómago. Miró a Laura, que sostenía el cuaderno contra el pecho. «Ese cuaderno», susurró. Creía que se había perdido. Creía que los asistentes sociales lo habían tirado junto con el resto de las cosas de tu madre. «Lo escondí», dijo Laura. «Sabía que era importante. Mi madre pasó meses trabajando en esto. No iba a dejar que desapareciera». Rodrigo se pasó la mano por la cara. «No podemos hablar aquí. Vamos a una cafetería. Necesito entender qué está pasando». Fueron a una pequeña cafetería en la esquina. Se sentaron en una mesa al fondo, lejos de miradas curiosas. Laura colocó el cuaderno sobre la mesa. Rodrigo lo abrió, con manos temblorosas, hojeando las páginas como si estuviera viendo el fantasma de su hermana. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sin que él intentara ocultarlas. «Intentó enseñarme esto», dijo con la voz entrecortada. «Intentó explicarme lo que había encontrado, y yo no le hice caso. Le dije que estaba viendo conspiraciones donde no las había. Le dije que necesitaba aceptar que a veces las cosas simplemente salen mal, que no todo es un fraude. La eché. Le dije que estaba obsesionada». «No podías saberlo», dijo Karim amablemente. «Yo tampoco lo sabía.
Yo era el gestor del fondo y no me di cuenta de que me estaban saboteando. Rodrigo se secó las lágrimas y miró a Karim. ¿Por qué debería creerte? Eres el hombre que destruyó la vida de mi hermana, que indirectamente causó su muerte. Porque los números no mienten, interrumpió Laura, repitiendo las palabras de su madre. Tío, tú trabajas con servidores. Sabes que los sistemas dejan rastros. Cada alteración, cada modificación, cada entrada y salida de datos queda registrada en algún lugar. Si alguien manipuló los parámetros del algoritmo del Fondo Capital Habibi, existe un registro de ello en alguna parte. Rodrigo miró a su sobrina con una mezcla de orgullo y tristeza. Eres igualita a ella, la misma terquedad, la misma fe en los números. ¿Puedes ayudarnos?, preguntó Laura. ¿Puedes recuperar los registros de los servidores, las copias de seguridad de cuando el fondo todavía existía? Rodrigo suspiró profundamente. Técnicamente sí, tengo acceso a los archivos históricos. Cuando una empresa cliente cierra o cancela el contrato, los datos se archivan durante 5 años antes de ser eliminados permanentemente. Capital Habibi cerró hace 3 años, así que los datos todavía deben de estar ahí. Pero acceder a eso sin autorización es grave. Puedo perder el trabajo. Puedo incluso enfrentarme a un proceso judicial. Mi madre murió intentando demostrar la verdad, dijo Laura con esa frialdad que no correspondía a su edad. No quisiste escucharla cuando estaba viva. ¿La vas a escuchar ahora que se ha ido? El golpe fue bajo pero efectivo. Rodrigo cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación que antes no estaba. Está bien, lo haré. Por Fernanda. Y por ti, Laura. Pero llevará tiempo. Necesito acceder a los sistemas fuera del horario comercial, cuando hay menos gente monitorizando. Y necesitaré unos días para rastrear los datos. Tenemos tiempo, dijo Karim. No vamos a ir a ninguna parte. Rodrigo lo miró. Si encuentro lo que estáis buscando, si realmente existen pruebas de sabotaje, ¿qué vais a hacer con eso? Buscaremos justicia, respondió Karim. Expondremos a quien realmente destruyó ese fondo. Limpiaremos mi nombre y haremos que el verdadero culpable pague por lo que hizo. Rodrigo asintió lentamente. Mauricio Tavares, dijo el nombre como si escupiera veneno. Fernanda lo mencionó varias veces en las últimas semanas antes de morir. Decía que él era una pieza clave en todo, que tenía acceso privilegiado a los sistemas, que tenía el motivo y la oportunidad. Karim sintió que la rabia volvía. Mauricio había sido su amigo, su socio, el hombre en quien confiaba completamente. Pensar que todo esto había sido planeado, que Mauricio había destruido deliberadamente el fondo, desviado cientos de millones, dejado que Karim cargara con la culpa y encima había conseguido construir un imperio sobre las ruinas, era casi increíble. Casi. Porque ahora, con el cuaderno de Fernanda frente a él y Rodrigo aceptando ayudar, empezaba a tener sentido. Si estuvieras en el lugar de Rodrigo, ¿habrías aceptado arriesgarlo todo para ayudar a demostrar la verdad? ¿O habrías elegido la seguridad de tu trabajo? Contadnos en los comentarios. Los días siguientes fueron de tensión y espera. Karim y Laura continuaron viviendo en la habitación de la trastienda del restaurante. Doña Celia no les cobraba nada, pero Karim insistió en ayudar en la cocina, lavando platos, limpiando mesas, haciendo lo que podía para compensar la generosidad. Laura ayudaba también, tomando nota de los pedidos, llevando comida a las mesas, conversando con los clientes habituales que rápidamente se encariñaron con esa niña demasiado seria para su edad. Durante el día, mientras trabajaban en el restaurante, Karim estudiaba el cuaderno de Mintos Neto, Fernanda línea por línea. Tomaba papel y bolígrafo prestados de doña Celia y transcribía la información más importante, la organizaba cronológicamente, creaba una línea de tiempo de lo que había sucedido. Cuanto más estudiaba, más claro se volvía el patrón. Las alteraciones en los parámetros del algoritmo habían ocurrido poco a poco, durante meses, cambios pequeños que individualmente podían parecer ajustes normales, pero que juntos formaban un sabotaje sistemático.
Y todas habían ocurrido en momentos en que Karim estaba de viaje, en conferencias internacionales, en reuniones con inversores extranjeros, momentos en que Mauricio estaba solo en la oficina, con acceso total a los sistemas. Por la noche, después de que el restaurante cerrara, Laura se sentaba junto a Karim en la mesa de la cocina y conversaban, no siempre sobre el caso, sobre números e investigaciones, a veces sobre cosas normales. Karim contaba historias de su infancia, de cuando sus abuelos llegaron del Líbano y abrieron la primera tienda de telas en Lavapiés, de cómo su padre trabajaba 16 horas al día para darles una educación a sus hijos. Laura contaba cosas sobre su madre, sobre cómo solían cocinar juntas los domingos, sobre las películas que veían, sobre cómo Fernanda siempre decía que Laura era especial, que tenía un don con los números. ¿La echas de menos?, preguntó Karim una noche, sabiendo que era una pregunta tonta, pero necesitando hacerla de todos modos. Todos los días, respondió Laura. Pero, ¿sabes qué es lo que más echo de menos? Creer que las cosas van a salir bien. Mi madre siempre decía que si trabajas duro, si eres honesta, si haces lo correcto, al final todo se arregla. Pero ella trabajó duro, fue honesta, hizo lo correcto, y aún así murió sola sin que nadie la creyera. Karim sintió un nudo en el pecho. Yo también solía creer en eso, que el trabajo duro era recompensado, que ser honesto importaba, que hacer lo correcto era suficiente, y entonces todo se derrumbó y me di cuenta de que el mundo no funciona así. Laura lo miró. Pero vamos a hacer que funcione esta vez, ¿verdad? Karim no tenía respuesta para eso. No sabía si lo conseguirían, no sabía si alguien les creería. Pero miró a esa niña de 8 años que lo había perdido todo y aún tenía el coraje de creer en la justicia, y sintió que tenía que intentarlo, aunque solo fuera por ella. El viernes por la noche, una semana después del primer encuentro, Rodrigo apareció en el restaurante después de medianoche. Estaba pálido, con profundas ojeras, pero llevaba un pendrive en la mano. Doña Celia cerró con llave la puerta del restaurante, giró el cartel a cerrado y todos se sentaron alrededor de una mesa al fondo. Rodrigo colocó el pendrive sobre la mesa como si fuera una bomba. «Lo encontré», dijo con la voz ronca de cansancio. «He pasado toda la semana rastreando copias de seguridad, logs del sistema, registros de acceso, y lo he encontrado todo». Karim sintió que el corazón se le disparaba. ¿El qué exactamente? Rodrigo abrió el portátil que había traído y comenzó a mostrar archivos, logs de alteración de código, registros de cuándo se modificaron los parámetros del algoritmo, y lo mejor de todo, las credenciales de quien hizo las alteraciones, Mauricio Tavares. Usó su propia cuenta de administrador para entrar en el sistema en horarios específicos, siempre cuando tú estabas fuera del país, y modificó los parámetros de riesgo. Aumentó la exposición, eliminó los cortafuegos de seguridad, revirtió los límites. Hizo que todo pareciera que eran ajustes normales de optimización, pero en realidad estaba creando una bomba de relojería. Laura se levantó y miró la pantalla del ordenador, aunque no entendía completamente lo que estaba viendo. ¿Y el dinero?, preguntó. Mi madre habló de $400 millones desviados. Rodrigo cambió a otra carpeta. También he encontrado eso. Registros de transacciones que fueron enrutadas a través de cuentas intermediarias, transferencias a paraísos fiscales, empresas fantasma. No he conseguido rastrearlo todo, pero he conseguido lo suficiente para mostrar el patrón. Mientras el fondo se derrumbaba, mientras miles de personas perdían sus ahorros, Mauricio estaba moviendo sistemáticamente el dinero hacia afuera, a lugares donde nadie podría alcanzarlo. Karim miró esos archivos como si estuviera viendo un milagro. Era exactamente lo que necesitaban. Pruebas técnicas, fechas, horarios, registros que no podían ser fácilmente descartados como teorías conspirativas o coincidencias. ¿Es esto suficiente?, preguntó Karim. ¿Suficiente para demostrar que fui saboteado? Rodrigo dudó. Es suficiente para plantear dudas serias, para exigir una nueva investigación.
Pero por sí solo puede que no sea bastante. Necesitamos más. Necesitamos a alguien de dentro de la estructura del fondo que pueda confirmar que había irregularidades. Alguien que vio cosas extrañas, pero tuvo miedo de hablar. Doña Celia, que había permanecido callada hasta entonces, habló. Marcia. Todos la miraron. Karim frunció el ceño. ¿Marcia quién? Marcia Costa, explicó doña Celia. Viene aquí a veces. Trabaja como gerente de oficina en una clínica ahora, pero antes trabajaba en Capital Habibi. Era responsable de cumplimiento normativo, si no me equivoco. Siempre me ha parecido una mujer atormentada. Una vez, hace unos meses, bebió demasiado y empezó a hablar de cómo se sentía culpable por no haber hecho nada, por haberse quedado callada cuando sabía que algo iba mal. Karim se acordó de Marcia, una mujer competente, seria, que había trabajado en el Pincius de Assisters, departamento de cumplimiento del fondo. Se había ido poco antes del colapso, alegando que había recibido una oferta mejor en otro lugar. En ese momento, Karim no le había dado mucha importancia. La gente cambiaba de trabajo todo el tiempo. Pero ahora, mirando hacia atrás, parecía sospechoso. ¿Sabes dónde trabaja?, preguntó Karim. Doña Celia asintió. En la clínica Nueva Vida, allí cerca del Paseo de la Castellana. Lo mencionó una vez. Dijo que no era para lo que había estudiado, pero que al menos tenía un buen seguro médico para su hijo. Rodrigo cerró el portátil. Entonces es eso. Tenemos pruebas técnicas. Tenemos las anotaciones contables de Fernanda. Y ahora necesitamos un testimonio interno. Si Marcia realmente sabía algo y acepta hablar, tendremos un caso. ¿Pero por qué hablaría?, preguntó Laura. Si ha estado callada todo este tiempo, ¿por qué cambiaría de opinión ahora? Porque ahora no está sola, respondió Karim. Hace 3 años yo era el enemigo público número 1. Nadie la habría creído si hubiera hablado a mi favor. Pero ahora tenemos pruebas, tenemos datos, tenemos una historia que tiene sentido. Y a veces, cuando la gente ve que no está sola, encuentra un coraje que no sabía que tenía. Al día siguiente, Karim fue a la clínica Nueva Vida. Era un lugar sencillo pero bien cuidado, con paredes blancas y olor a desinfectante. Preguntó por Marcia Costa en la recepción, y después de unos minutos apareció una mujer de unos 40 años. Estaba más delgada de lo que Karim recordaba, con el pelo recogido en un moño apretado y los ojos cansados. Cuando lo vio, se quedó helada. La sangre huyó de su rostro. «Karim», susurró, «¿qué haces aquí?» «Necesito hablar contigo», dijo Karim amablemente, «sobre Capital Habibi, sobre lo que viste antes de irte». Marcia miró a su alrededor nerviosa. «No puedo hablar de eso, no aquí, no ahora». «Entonces dime dónde y cuándo», insistió Karim. «Por favor, Marcia, sé que sabes algo, sé que tuviste miedo de hablar, pero ahora tengo pruebas, pruebas de que el fondo fue saboteado, pruebas de que Mauricio desvió cientos de millones, y necesito que confirmes lo que viste». Marcia cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. «No lo entiendes», me amenazó. Dijo que si decía algo, destruiría mi vida. Dijo que haría que perdiera a mi hijo. No podía arriesgarme. Karim dio un paso más cerca. «Lo entiendo. Entiendo tener miedo. Entiendo querer proteger a quien amas. Pero Marcia, ¿cuántas otras personas van a sufrir si no lo detenemos? ¿Cuántas otras familias van a ser destruidas? ¿Cuántas otras madres van a morir intentando demostrar la verdad?» Marcia lo miró con desesperación en los ojos. «Me estás pidiendo que lo arriesgue todo. Mi trabajo, mi seguridad, la seguridad de mi hijo». «Te estoy pidiendo que hagas lo correcto», respondió Karim, «y te prometo que no estarás sola. Te protegeremos. Nos aseguraremos de que tú y tu hijo estéis a salvo, pero necesitamos tu ayuda». Marcia permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces, finalmente, asintió lentamente. «Está bien. Hablaré contigo. Pero no aquí. Mañana por la noche. En el Parque del Retiro. Allí te lo contaré todo.
y que Dios me ayude si estoy cometiendo el mayor error de mi vida. El Parque del Retiro estaba lleno esa noche de sábado. Familias paseaban con niños, parejas caminaban de la mano, jóvenes se reunían en grupos cerca de los estanques. Karim estaba sentado en un banco cerca del monumento a Alfonso XII, con Laura a su lado. Rodrigo se había quedado en el restaurante con doña Celia monitorizando noticias y manteniendo los archivos a salvo. La noche era fresca, con una ligera brisa que traía el olor a hierba cortada y agua. Marcia llegó puntualmente a las 8. Llevaba un abrigo sencillo con la capucha puesta, gafas de sol aunque ya era de noche, claramente intentando no ser reconocida. Se sentó en el banco al otro lado de Karim, manteniendo una distancia segura, como si la proximidad física pudiera hacerla más cómplice de lo que ya estaba a punto de convertirse. «¿Has traído a la niña?», dijo Marcia mirando a Laura con una mezcla de sorpresa e incomodidad. «Laura ha querido venir», respondió Karim. «Tiene tanto derecho a escuchar esto como yo. Fue su madre quien empezó esta investigación. Fue ella quien me trajo las primeras pruebas». Marcia estudió a Laura por un momento. La niña la miró de vuelta sin pestañear, con esa seriedad que asustaba a los adultos. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Marcia. «8», respondió Laura. «Mi madre tenía 32 cuando murió por lo que pasó en el fondo. Se llamaba Fernanda Costa». «¿Trabajaste con ella?». Marcia negó con la cabeza. «No directamente, pero vi su nombre en los informes. Estaba intentando cuestionar algunas transacciones, pedir aclaraciones». Nadie le hizo caso. Dijeron que estaba siendo una histérica, que no entendía cómo funcionaba el mercado. «Lo entendía perfectamente», dijo Laura con frialdad. «Solo no entendía cómo funciona la gente deshonesta». Marcia respiró hondo. «¿Queréis que os cuente lo que vi?». «Está bien, os lo contaré. Pero primero necesito que entendáis una cosa. No soy una heroína. Soy una cobarde que se quedó callada cuando debería haber hablado, que dejó que cientos de personas sufrieran porque tenía miedo de perder lo que tenía. Así que no esperéis que me sienta bien con esto». «Nadie espera eso», dijo Karim amablemente. «Solo necesitamos la verdad». Marcia empezó a hablar, y la historia que salió de su boca fue peor de lo que Karim imaginaba. Contó cómo Mauricio se le había acercado unos 6 meses antes del colapso, con una propuesta. Dijo que iba a hacer algunos ajustes en el fondo, algunas operaciones de alto riesgo que podrían multiplicar las ganancias pero que técnicamente estaban en el límite de la legalidad. Le ofreció una generosa bonificación para que ajustara algunos informes, omitiera cierta información, aprobara operaciones sin hacer muchas preguntas. Marcia se había negado al principio, pero Mauricio era persuasivo. Le mostró documentos que, según él, probaban que Karim estaba al tanto de todo, que Karim había autorizado esas operaciones. Dijo que solo estaban protegiendo el fondo de burocracia innecesaria, de reglas que encorsetaban el mercado. Y cuando Marcia siguió dudando, Mauricio cambió de táctica. Empezó a hacer amenazas veladas. Mencionó a su hijo, que en ese momento tenía 5 años y serios problemas respiratorios. Comentó lo terrible que sería si ella perdiera el trabajo y con él el seguro médico que cubría los tratamientos del niño. «Sé que no es una excusa», dijo Marcia con la voz entrecortada. «Sé que debería haberlo denunciado, debería haber acudido a las autoridades, pero cuando tienes un hijo enfermo, cuando lo ves luchando por respirar en mitad de la noche, tomas decisiones que nunca imaginaste que tomarías. Firmé lo que Mauricio me pidió. Aprobé operaciones que sabía que eran cuestionables. Cerré los ojos a las irregularidades, y cuando me di cuenta de que era demasiado tarde, cuando vi que el fondo se estaba derrumbando, pedí la baja y salí corriendo como una cobarde». Empezó a llorar. No eran lágrimas delicadas. Era un llanto desesperado, acumulado de 3 años de culpa y vergüenza. Laura, que había pasado los últimos minutos con una expresión cerrada, se levantó y se acercó a Marcia. Puso su pequeña mano en el hombro de ella. Marcia miró a la niña, sorprendida por el gesto. «Mi madre también tenía miedo», dijo Laura suavemente. «Ella también dudó, también pensó en dejarlo pasar,
pero al final eligió hacer lo correcto, y tú estás eligiendo eso ahora. Todavía estás a tiempo de marcar la diferencia. Marcia sujetó la mano de Laura, como si se aferrara a un salvavidas en medio de un mar tempestuoso. Guardé copias, dijo, de todo, correos, electrónicos que Mauricio me envió, memorandos adulterados, informes con números alterados, documentos que firmé en blanco y que luego fueron rellenados con operaciones falsas. Lo guardé todo en una carpeta física, escondida en mi casa. Sabía que un día podría necesitarlo. Sabía que un día eso podría ser lo único entre una acusación de complicidad y yo. Karim sintió una oleada de alivio. Eso es más de lo que esperaba. Eso, junto con los datos técnicos que Rodrigo recuperó y los análisis contables que Fernanda hizo, es suficiente para construir un caso sólido. ¿Pero qué vais a hacer con todo esto?, preguntó Marcia. ¿Llevarlo a la policía? ¿A la fiscalía? ¿Sabéis cuánto poder tiene Mauricio ahora? ¿Cuántos contactos tiene en lugares importantes? Hará que todo parezca que somos nosotros los villanos. Te pintará como un gestor incompetente intentando redimirse. Dirá que soy una exempleada resentida. Nos destruirá a cada uno de nosotros. Por eso no podemos hacer esto en secreto, dijo Karim. No podemos llevarlo a las autoridades y esperar que hagan lo correcto. Necesitamos hacerlo todo público. Necesitamos hacer que sea imposible silenciar el caso. ¿Cómo?, preguntó Marcia. Karim miró a Laura. Necesitamos una abogada, alguien especializado en fraudes financieros, alguien que no tenga miedo de enfrentarse a gente poderosa. Laura asintió. Conozco a alguien, dijo. La doctora Elena Andrade. Mi madre la consultó un par de veces, intentando entender si lo que había descubierto era suficiente para un proceso. La doctora Elena dijo que necesitaba más pruebas, pero que si las conseguía, aceptaría llevar el caso, aún sabiendo que sería difícil, aún sabiendo que sería contra gente poderosa. Marcia los miró como si estuvieran locos. Estáis hablando de ir a la guerra contra uno de los hombres más ricos del mercado financiero español. Contratará a los mejores abogados. Usará todos los recursos posibles para aplastaros. Sí, dijo Karim simplemente. Pero por primera vez en 3 años no estoy solo. Y esta vez no estoy luchando solo por mí. Estoy luchando por todas las personas que lo perdieron todo. Por Camila, por Fernanda, por Laura, por todo el mundo que fue destruido mientras Mauricio construía un imperio sobre ruinas. Marcia permaneció en silencio durante un largo momento. Luego respiró hondo y asintió. Está bien. Entregaré los documentos, testificaré. Haré lo que sea necesario. Pero tenéis que prometerme una cosa. Si esto sale mal, si Mauricio consigue darle la vuelta a la situación, protegéis a mi hijo. ¿Lo prometes? Karim extendió la mano. Lo prometo. Marcia le estrechó la mano, y Laura puso su pequeña mano encima de las dos, sellando el pacto. Los 3 se quedaron allí por un momento, en silencio, mientras el parque continuaba bullicioso a su alrededor. 3 personas rotas unidas por una historia de traición y pérdida, decididas a enfrentarse a lo imposible. En los días siguientes, las cosas se movieron rápidamente. Marcia trajo las carpetas con los documentos que había guardado. Eran decenas de páginas, cada una más incriminatoria que la anterior. Rodrigo organizó los datos técnicos de forma que fueran comprensibles incluso para los legos. Karim montó una línea de tiempo detallada, cruzando toda la información, mostrando cómo todo encajaba. Y entonces fueron a buscar a la doctora Elena Andrade. Su despacho estaba en un edificio de oficinas en Asca. No era lujoso, pero tenía una sobriedad profesional. Elena era una mujer de 50 años, con el pelo canoso cortado a lo garzón, ojos penetrantes detrás de unas gafas de montura gruesa. Tenía fama en el mercado de ser dura, de no aceptar casos fáciles, de preferir luchar por causas difíciles contra adversarios poderosos. Cuando vio quién estaba en su sala de espera, Karim Habibi, una niña de 8 años y una mujer nerviosa cargando carpetas, Elena frunció el ceño, pero los recibió. Y cuando empezaron a presentar las pruebas,
Cuando empezó a ver los números, los registros técnicos, los correos, los documentos adulterados, su expresión cambió de escepticismo a interés genuino. Pasó horas revisándolo todo, haciendo preguntas, poniendo a prueba la historia desde todos los ángulos, y al final se recostó en su silla y los miró con respeto. «Esto es un caso en toda regla», dijo. «Tenemos pruebas sólidas, testigos dispuestos a hablar, una narrativa que tiene sentido. Pero tenéis que entender una cosa, Mauricio Tavares no va a dejarlo pasar. Luchará con todo lo que tiene. Intentará desacreditar a cada uno de vosotros. Usará su dinero, sus contactos, su influencia para hacer que esto desaparezca. Lo sabemos», dijo Karim, «pero vamos a luchar de todos modos». Elena sonrió por primera vez. Era la sonrisa de una guerrera reconociendo a otros guerreros. «Entonces, hagámoslo bien. Vamos a preparar una rueda de prensa. Convocaremos a periodistas, lo haremos todo público de una vez. Pondremos todo sobre la mesa antes de que Mauricio tenga la oportunidad de defenderse entre bastidores. Es arriesgado, pero es la única forma de garantizar que esto no sea silenciado». «¿Cuándo?», preguntó Rodrigo. «Dentro de 2 semanas», respondió Elena. «Necesito preparar los documentos, revisarlo todo, asegurarme de que nuestra historia es sólida. Y vosotros necesitáis prepararos mentalmente. Esto va a cambiar vuestras vidas, para bien o para mal, todavía no lo sé». Estuvieron de acuerdo. 2 semanas. 14 días para prepararse para el momento que lo cambiaría todo. Karim volvió al restaurante esa noche, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. Laura se dio cuenta. «¿Tienes miedo?», dijo cuando estaban en la habitación de la trastienda, listos para dormir. «Lo tengo», admitió Karim. «Mucho miedo. Miedo de que no salga bien. Miedo de que nadie nos crea. Miedo de que Mauricio sea más listo y consiga destruirnos antes de que podamos exponerlo». Laura se sentó en el borde de la cama y lo miró. «¿Sabes lo que decía mi madre cuando yo tenía miedo?». «¿Qué?». «Que tener miedo es normal. Que todo el mundo tiene miedo. La diferencia entre las personas valientes y las personas cobardes no es que las valientes no sientan miedo. Es que hacen lo que hay que hacer aunque tengan miedo». Karim sintió que se le humedecían los ojos. «Tu madre era sabia». «Lo era», asintió Laura, «y estaría orgullosa de lo que estamos haciendo». «Sé que lo estaría». Karim se sentó junto a Laura en la cama. Por primera vez desde que Camila murió, no se sentía completamente solo. Estaba esa niña extraña y brillante que había aparecido en su vida como un huracán, trayendo consigo la posibilidad de redención. Estaba doña Celia, con su enorme corazón y su generosidad silenciosa. Estaba Rodrigo intentando compensar el error de no haber creído a su hermana. Estaba Marcia enfrentándose a sus propios demonios, y estaba Elena, una guerrera experimentada dispuesta a luchar a su lado. «Gracias», le dijo Karim a Laura, «por no rendirte conmigo, por haber creído que valía la pena salvarme». «Te salvaste a ti mismo», respondió Laura. «Yo solo te mostré el camino». Pero entonces, 3 días antes de la rueda de prensa programada, todo cambió. Karim estaba ayudando a doña Celia a cerrar el restaurante cuando sonó su móvil. Era un número desconocido. Contestó con vacilación. «Karim Habibi». La voz al otro lado era familiar. Hacía 3 años que no la oía, pero la reconoció de inmediato. «Mauricio». Karim sintió que la sangre se le helaba. «¿Cómo has conseguido mi número?». Mauricio se rió, una risa fría, sin humor. «Siempre he sabido dónde estabas. Siempre he sabido lo que estabas haciendo. ¿De verdad creías que no tendría ojos y oídos por todas partes?». «¿Qué quieres?», preguntó Karim, intentando mantener la voz firme. «Quiero que pares esta payasada», dijo Mauricio. «Sé que estás reuniendo documentos, hablando con gente, preparando algo. Y te voy a dar un consejo de amigo. No lo hagas. No intentes enfrentarte a mí. No tienes ni idea de lo que soy capaz de hacer». «Tengo pruebas», dijo Karim. «Pruebas de que saboteaste el fondo, de que desviaste cientos de millones,
de que me usaste como chivo expiatorio. Mauricio se rió de nuevo. ¿Pruebas? ¿Crees que las pruebas importan? Yo tengo dinero, tengo abogados, tengo contactos en todos los sitios adecuados. Puedo hacer que tus pruebas desaparezcan. Puedo hacerte desaparecer a ti. Y lo más importante, puedo hacer que esa niña irritante que vive contigo también desaparezca. El corazón de Karim se detuvo. No te atrevas a tocarla. No es una amenaza, dijo Mauricio tranquilamente. Es solo un hecho. Tienes 24 horas para entregarme todos los documentos que tienes, todos los archivos, todas las copias, y entonces desaparecerás de mi vida para siempre. Si lo haces, os dejaré en paz a ti y a la niña. Si no lo haces, bueno, los accidentes ocurren, especialmente con niñas que viven en la calle. La llamada se cortó. Karim se quedó parado, sosteniendo el móvil, temblando. Doña Celia, que había oído parte de la conversación, le puso la mano en el hombro. «Ha amenazado a Laura», dijo Karim con la voz entrecortada. «Sabe dónde estamos, sabe que está conmigo. Ha amenazado con hacerle daño si no me rindo». Doña Celia le apretó el hombro. «Entonces la protegemos, pero no te rindes, porque si nos rendimos ahora, él gana. ¿Y cuántas otras niñas como Laura sufrirán en el futuro?» Karim miró la puerta de la habitación donde dormía Laura. ¿Cómo podía poner a una niña en riesgo? ¿Cómo podía elegir entre la justicia y su seguridad? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía rendirse ahora, cuando finalmente tenían una oportunidad real de exponer a Mauricio? Llamó a Elena esa misma noche, le contó la amenaza. Esperaba que ella le dijera que se rindiera, que priorizara la seguridad, pero Elena lo sorprendió. «Eso solo demuestra que estamos en el camino correcto», dijo. «La gente desesperada hace amenazas desesperadas. Mauricio tiene miedo, y voy a conseguir protección. Conozco a personal de seguridad de confianza. Pondré a alguien vigilando el restaurante, vigilándoos a vosotros. No dejaremos que le pase nada a Laura». En los días siguientes, un expolicía llamado Carlos se dedicó a vigilar el restaurante. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero competente. Karim se sentía un poco más seguro, pero aún así el miedo no lo abandonaba. Cada vez que Laura salía de la habitación, cada vez que iba a la cocina o hablaba con los clientes, él la vigilaba, paranoico, esperando que sucediera algo terrible. Laura se dio cuenta, por supuesto. Era demasiado lista para no darse cuenta. Una noche se acercó a Karim y le dijo directamente: «Estás pensando en rendirte por mi culpa». No era una pregunta, era una afirmación. Karim no intentó negarlo. «Te ha amenazado, Laura. Ha dicho que puede hacerte daño. ¿Cómo puedo seguir con esto sabiendo que te estoy poniendo en peligro?» Laura se sentó a su lado. «¿Y si te rindes, Mauricio me dejará en paz? ¿Dejará de vigilar? ¿O seguirá viéndome como una amenaza, como alguien que sabe demasiado?» Negó con la cabeza. «Ya no hay vuelta atrás. La única salida es hacia adelante, exponerlo, hacerlo todo público, porque mientras él tenga poder, mientras pueda operar en las sombras, ninguno de nosotros está a salvo». Karim sabía que tenía razón, pero eso no hacía la decisión más fácil. «Le prometí a tu madre, aunque no la conociera, que te protegería», dijo. «¿Cómo puedo hacer eso y al mismo tiempo ponerte en la línea de fuego?» «Me proteges luchando», respondió Laura con esa madurez aterradora. «No rindiéndote. Mi madre no se rindió. Y mira lo que le pasó. A veces rendirse es más peligroso que luchar». La mañana del día fijado para la rueda de prensa, Karim se despertó con un nudo en el estómago. Habían reservado un pequeño salón de eventos en un hotel del centro de la ciudad. Elena había invitado a periodistas de diversos medios. Había confirmación de asistencia de TVE, de periódicos importantes como El País y El Mundo, de portales de noticias online. Sería imposible silenciarlo. Karim, Laura, Rodrigo y Marcia se encontraron una hora antes del evento para revisarlo, todo una última vez. Elena también estaba allí, impecable con su traje oscuro y radiando confianza profesional.
Carlos, el guardia de seguridad, se quedó en la puerta, atento a cualquier movimiento extraño. ¿Estáis listos?, preguntó Elena. Todos asintieron, aunque ninguno parecía realmente listo. ¿Cómo prepararse para algo así? ¿Cómo prepararse para exponer tu vida, tus errores, tus dolores frente a todo el país? «Recordad», dijo Elena, «vamos a contar la verdad. Vamos a mostrar las pruebas. No vamos a dejarnos intimidar por preguntas difíciles. Y vamos a dejar claro que esto no va de venganza. Va de justicia. Va de impedir que lo mismo le suceda a otras personas». Cuando las puertas se abrieron y entraron en el salón, Karim vio que estaba abarrotado. Más periodistas de los que Elena esperaba. Cámaras, micrófonos, flashes. El murmullo cesó cuando subieron al escenario. Karim en el centro. Laura a su lado. Marcia, Rodrigo y Elena completando el grupo. Elena fue la primera en hablar, estableciendo el contexto de lo que estaba a punto de ser revelado. Luego Karim tomó el micrófono. Por primera vez en 3 años contó su versión de la historia, no con rabia, no con excusas, sino con la verdad, desnuda y cruda. Habló de cómo había confiado en Mauricio, de cómo había sido traicionado, de cómo lo había perdido todo. Marcia confirmó las irregularidades, los documentos falsificados, las amenazas. Rodrigo explicó los datos técnicos, los logs que probaban el sabotaje. Y entonces fue el turno de Laura. Cuando se acercó al micrófono, tuvo que subirse a un taburete para alcanzarlo. La imagen de esa niña pequeña, seria, mirando a las cámaras, silenció por completo la sala. «Me llamo Laura», empezó. «Tengo 8 años. Mi madre se llamaba Fernanda Costa. Invirtió todo lo que tenía en el fondo Capital Habibi, porque creía que el señor Karim era honesto. Cuando el fondo quebró, lo perdimos todo. Mi madre podría haberse enfadado, podría haberse rendido, pero no se rindió. Investigó. Descubrió que los números no cuadraban. Descubrió que alguien había manipulado el sistema. Descubrió que el verdadero culpable no era el señor Karim, y entonces murió». La voz de Laura era firme, pero había una profunda emoción detrás de ella. Muchos periodistas tenían lágrimas en los ojos. Algunos tomaron fotos. Las cámaras capturaban cada palabra. «Mi madre no ha podido estar aquí para contar su historia», continuó Laura. «Así que la contaré, yo por ella. Los números no mienten. Y estos números demuestran que Mauricio Tavares robó cientos de millones de dólares, destruyó familias, hizo que gente buena se sintiera culpable por cosas que no hicieron, y pensó que se iba a salir con la suya para siempre. Pero no lo hará, porque la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, aunque tarde, aunque necesite a una niña descalza bajo la lluvia para sacarla». La sala estalló en preguntas. Los periodistas gritaban intentando ser escuchados. Las cámaras disparaban sin parar. Elena tuvo que pedir orden varias veces. Pasaron 2 horas respondiendo preguntas, mostrando documentos, explicándolo todo con el más mínimo detalle. Cuando finalmente salieron del hotel, exhaustos, sabían que lo habían cambiado todo. La historia ya se estaba difundiendo online. Los primeros medios ya estaban publicando artículos. Y en algún lugar de la ciudad, probablemente rodeado de abogados caros y asesores nerviosos, Mauricio Tavares se estaba dando cuenta de que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse. La noticia explotó como una bomba en el mercado financiero español. En 48 horas, la historia estaba en todos los periódicos, en todos los telediarios, en todas las redes sociales. La imagen de Laura, esa niña de 8 años, explicando con una claridad aterradora cómo su madre había descubierto el fraude, se hizo viral. Personas que nunca habían oído hablar del caso Capital Habibi ahora conocían cada detalle. Los titulares variaban, pero el sentimiento era unánime. Karim Habibi había sido víctima de una injusticia y Mauricio Tavares era el verdadero villano. Al día siguiente de la rueda de prensa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores anunció la apertura de una investigación formal. La Fiscalía General del Estado también se manifestó, diciendo que estaba analizando las pruebas presentadas. Inversores,
que lo habían perdido todo en el colapso de Capital Habibi, comenzaron a movilizarse, contratando abogados, preparando demandas colectivas. La presión era inmensa. Mauricio Tavares, por su parte, estaba en Nassau, Bahamas. Había viajado allí una semana antes de la rueda de prensa, alegando compromisos de negocios, pero en realidad anticipando lo que estaba por venir. Su primer movimiento fue contratar a un equipo de abogados carísimos y emitir una nota negando categóricamente todas las acusaciones. Dijo que era víctima de una conspiración movida por un ex socio resentido, una ex empleada con problemas personales y una niña manipulada. La nota fue mal recibida. Atacar a una niña huérfana públicamente no era una buena estrategia de relaciones públicas. Durante semanas, Mauricio se quedó en Nassau, protegido en un resort de 5 estrellas, rodeado de abogados que le aconsejaban no volver a pisar España nunca más. Las Bahamas no tenían tratado de extradición con España. Podría quedarse allí indefinidamente, viviendo cómodamente con el dinero que había desviado. Sus empresas en España estaban congeladas, sus bienes bloqueados, pero tenía fortunas escondidas en cuentas offshore que nadie podía alcanzar. Karim seguía todo con una mezcla de satisfacción y frustración. La verdad había sido expuesta, su nombre se estaba limpiando, pero el villano seguía libre. Sentado en el restaurante de doña Celia una noche, viendo las noticias en la vieja televisión que estaba en un rincón, expresó su desánimo. «Se quedará allí para siempre», dijo Karim. «Vivirá en un paraíso tropical mientras las familias que destruyó siguen sufriendo aquí». Laura estaba sentada a su lado, comiendo un plato de macarrones que doña Celia había preparado. No parecía preocupada. «Volverá», dijo con convicción. Karim la miró. «¿Por qué crees eso?» «Porque la gente como él no puede permanecer escondida para siempre», respondió Laura. «Tiene ego, tiene orgullo. No aguantará que lo vean como un cobarde. Querrá limpiar su nombre. Creerá que puede controlar la narrativa y cometerá un error». Karim quería creerlo, pero parecía demasiada esperanza. Hasta que, 2 semanas después, ocurrió exactamente lo que Laura había predicho. Mauricio Tavares anunció que volvía a España. En una entrevista explosiva para una revista internacional, dijo que era inocente y que volvería para demostrarlo en un tribunal. Dijo que no tenía miedo de Karim Habibi ni de sus falsas alegaciones, que tenía fe en la justicia española. Elena llamó a Karim en cuanto salió la noticia. «Es demasiado arrogante, para su propio bien», dijo. «Cree que puede controlar el proceso, que sus abogados conseguirán darle la vuelta a todo, pero está cometiendo el mayor error de su vida. En cuanto pise España, haremos que lo detengan preventivamente». Y fue exactamente lo que sucedió. Cuando Mauricio desembarcó en el aeropuerto de Barajas en un vuelo privado, rodeado de abogados y guardias de seguridad, fue recibido por cámaras de televisión, periodistas y, lo más importante, por una orden de arresto. Los abogados intentaron protestar, argumentaron sobre ilegalidades, pero no sirvió de nada. Mauricio fue esposado allí mismo, frente a las cámaras, y llevado a una comisaría. La imagen de él siendo arrestado se convirtió en un titular mundial. El exmillonario sofisticado, siempre tan seguro y poderoso, ahora esposado y pálido. Karim vio esa escena en la televisión del restaurante y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era felicidad exactamente, era alivio, una sensación de que finalmente, las cosas estaban yendo en la dirección correcta. Laura le cogió la mano. «Te lo dije», dijo con una pequeña sonrisa. El juicio fue programado para comenzar 6 meses después. En esos meses, la vida de Karim cambió drásticamente. Empezó a recibir disculpas, de exclientes que lo habían maldecido, de periodistas que habían escrito artículos difamatorios, de instituciones que le habían revocado la licencia. Algunas eran sinceras, otras eran claramente interesadas, ahora que era visto como un héroe en lugar de un villano. Su licencia para operar en el mercado financiero fue restaurada.
Recibió ofertas de trabajo de varias gestoras, ofertas generosas, pero las rechazó todas. No quería volver a ese mundo. Ya no. Algo había cambiado en él. Los meses viviendo en la apretada habitación del restaurante, trabajando en la cocina, cuidando de Laura, habían transformado sus prioridades. Con la ayuda de Elena, empezó a trabajar en algo diferente. Una fundación para niños superdotados de bajos recursos. Niños como Laura, que tenían talentos excepcionales, pero ninguna oportunidad. La fundación llevaría el nombre de Fernanda Costa, en homenaje a la mujer que había sacrificado todo para exponer la verdad. Karim usó parte del dinero que había logrado recuperar de sus bienes congelados para financiar los primeros proyectos. En cuanto a Laura, continuó viviendo en el restaurante con Karim y doña Celia. La idea de enviarla de vuelta a un centro de acogida era impensable. Karim había iniciado los trámites para la guarda temporal, y después de que su historia se hiciera pública, las autoridades la aprobaron rápidamente. Rodrigo, el tío de Laura, apoyó completamente la decisión. La visitaba regularmente, pero reconocía que Karim se había convertido en la figura paterna que Laura necesitaba. El juicio finalmente comenzó en una fría mañana de agosto. Los juzgados de Plaza de Castilla estaban abarrotados. Periodistas, curiosos, víctimas del colapso del fondo, todos querían estar allí. El proceso sería largo, dijeron los expertos, podría durar más de un año. Pero todos sabían que sería el juicio financiero más importante de la década. Mauricio entró en la sala impecablemente vestido, rodeado por un equipo de 5 abogados carísimos. Parecía confiado, casi arrogante. Saludó a las cámaras como si fuera una celebridad y no un acusado de fraude masivo. Sus abogados habían preparado una defensa compleja, llena de términos técnicos y argumentos jurídicos sofisticados. Al otro lado, Karim, Laura, Marcia y Rodrigo se sentaron juntos en la sección de los testigos. Elena lideraba la acusación, apoyada por un equipo de fiscales. Las pruebas se presentaron meticulosamente, los logs de los servidores que mostraban las alteraciones en los algoritmos. Las anotaciones contables de Fernanda que demostraban las discrepancias, los correos y documentos que Marcia había guardado, todo construyendo un caso sólido e innegable. La defensa intentó desacreditar a cada testigo. Dijeron que Karim era solo un gestor incompetente intentando redimirse, que Rodrigo era un técnico informático con conocimientos limitados que no entendía realmente lo que los datos significaban, que Marcia era una exempleada resentida con problemas financieros. Cuando llegó el turno de que Laura fuera llamada a declarar, los abogados de Mauricio fueron particularmente agresivos. Intentaron argumentar que era solo una niña, fácilmente manipulable, que estaba repitiendo lo que los adultos le habían metido en la cabeza. Laura subió al estrado de los testigos con un vestido sencillo que doña Celia le había comprado. Llevaba el pelo recogido en una coleta y usaba las gafas que Karim le había mandado hacer después de descubrir que tenía dificultades para ver de lejos. No parecía intimidada por la sala llena de gente, por los abogados hostiles, por las cámaras. El abogado defensor comenzó con preguntas aparentemente sencillas. Nombre, edad, dónde vivía. Luego se fue volviendo más agresivo. Insinuó que no tenía la capacidad de entender conceptos financieros complejos, que había sido coaccionada para decir cosas específicas, que estaba siendo utilizada por adultos sin escrúpulos. Laura esperó pacientemente a que terminara. Entonces, con una calma desconcertante, comenzó a responder. Explicó conceptos de análisis de riesgo con una claridad que dejó impresionado incluso al juez. Citó cifras de memoria. Demostró un profundo entendimiento no solo de las finanzas, sino de las matemáticas que las sustentaban. Y cuando el abogado intentó sugerir de nuevo que había sido manipulada, Laura lo miró directamente y dijo algo que cortó el aire de la sala. «Mi madre murió porque descubrió la verdad», dijo. «No porque fuera manipulada, no porque fuera tonta o paranoica, sino porque era demasiado buena con los números para ignorar lo obvio. Y ustedes están aquí
intentando hacerme parecer una niña idiota y manipulada, porque saben que si la gente me toma en serio, si confían en lo que estoy diciendo, su cliente va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Pero la diferencia entre los adultos de esta sala y yo es que yo no tengo nada que ganar mintiendo. No tengo una carrera que proteger. No tengo dinero en juego. Solo quiero que mi madre descanse en paz, sabiendo que la verdad ha prevalecido. El silencio que siguió fue absoluto. Varias personas del público lloraban abiertamente. El juez se aclaró la garganta, visiblemente conmovido, e incluso los abogados de Mauricio parecieron retroceder, dándose cuenta de que habían cometido un grave error táctico al subestimar a esa niña. El juicio se prolongó durante 18 meses en total. Hubo peritajes, contraperitajes, testigos de la acusación y de la defensa, recursos, maniobras jurídicas. Mauricio lo intentó todo. Ofreció acuerdos. Intentó intimidar a los testigos. Sus abogados atacaron cada aspecto del caso. Pero las pruebas eran demasiado sólidas. Los números no mentían. Y la narrativa humanizada por Laura había conmovido no solo al jurado, sino a todo el país. Cuando finalmente se leyó la sentencia, en una mañana lluviosa de septiembre, el veredicto fue unánime: culpable. Mauricio Tavares fue condenado a 32 años de prisión por fraude, desvío de fondos, organización criminal y una extensa lista de otros delitos. Sus bienes fueron confiscados para resarcir a las víctimas. Sus empresas fueron desmanteladas. Su imperio construido sobre mentiras y sangre se desmoronó por completo. Karim estaba en la sala cuando se leyó la sentencia. No sintió triunfo, no sintió venganza, sintió solo un profundo cansancio y un inmenso alivio. Se acabó. Finalmente se acabó. Miró a Laura, que estaba sentada a su lado, y vio lágrimas corriendo por su rostro. Eran las primeras lágrimas que la veía derramar desde que se conocieron. La atrajo hacia sí en un abrazo y ella se aferró a él, sollozando, liberando años de dolor, rabia y miedo. En los meses que siguieron, la vida comenzó a reorganizarse. Karim fue oficialmente absuelto de todas las acusaciones. Recibió una disculpa formal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Periódicos que lo habían destruido publicaron artículos de retractación. Fue invitado a dar charlas, a hablar sobre su experiencia, sobre cómo había sobrevivido a la caída y a la redención. Pero lo que Karim más quería hacer era algo mucho más personal e importante. Quería adoptar a Laura oficialmente, no como un gesto de caridad, no por pena, sino porque, en algún momento durante esos meses difíciles, ella se había convertido en lo más importante de su vida. Era como si Camila le hubiera enviado a Laura, como un último regalo, una última oportunidad de ser feliz. Rodrigo, cuando Karim habló con él sobre la idea, se emocionó. A Fernanda le encantaría esto, dijo con lágrimas en los ojos. Siempre quiso que Laura tuviera una familia, alguien que la cuidara, que la protegiera, que reconociera lo especial que es. Y tú has hecho todo eso y más. Por favor, cuida de mi sobrina. Siempre estaré cerca, siempre seré parte de su vida, pero sé que tú puedes darle lo que yo no puedo: un verdadero hogar. El proceso de adopción llevó otros 6 meses. Hubo entrevistas, evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias. Laura fue escuchada varias veces. Le preguntaron si eso era lo que realmente quería. Su respuesta fue siempre la misma: sí. Karim era su familia. Era la persona que se había quedado a su lado cuando más lo necesitaba. Era el hombre que su madre había muerto intentando proteger y que ahora la protegía a ella. Finalmente, en una tarde de primavera, 3 años después de aquella noche lluviosa en que Laura había entrado en el restaurante Estrella de Oriente, empapada y descalza, ella y Karim salieron del juzgado con los papeles de la adopción aprobados. Laura Rosa Habibi. Ese era su nombre ahora. Había elegido mantener Rosa, el apellido de su madre, como segundo nombre, y había abrazado el Habibi como apellido, sellando de una vez el vínculo que ya existía desde hacía tiempo.
Doña Celia organizó una pequeña fiesta en el restaurante para celebrarlo. Rodrigo estaba allí, feliz y orgulloso. Elena también, que se había convertido no solo en abogada, sino en una verdadera amiga. Marcia vino con su hijo, que ahora estaba sano y lleno de energía. Algunos clientes habituales del restaurante, que habían seguido toda la odisea, también participaron. Fue una celebración sencilla, sin lujos, pero llena de amor y significado. Karim no había vuelto a ser millonario, no había recuperado el imperio que una vez tuvo, pero había construido algo mejor. La Fundación Fernanda Costa estaba en funcionamiento, ayudando a decenas de niños brillantes a tener acceso a una educación de calidad. El restaurante de Doña Celia se había convertido en un punto de encuentro para personas que necesitaban una segunda oportunidad. Y él tenía una hija, una familia, una razón para despertarse cada mañana. Laura siguió siendo esa niña extraordinaria, pero ahora también podía ser simplemente una niña. Volvió a estudiar en un buen colegio privado, que Karim pudo pagar con el trabajo de consultor que hacía ocasionalmente. Hizo amigos, aprendió a reír más, a preocuparse menos por cosas de adultos. Pero nunca olvidó a su madre. Guardaba el cuaderno de Fernanda en una caja especial en su habitación, como una reliquia sagrada, y de vez en cuando la nostalgia apretaba, lo abría y revisaba los números, las anotaciones, las pruebas que lo habían cambiado todo. 5 años después del juicio, cuando Laura tenía 13 años y se estaba convirtiendo en una adolescente inteligente y asertiva, Karim fue invitado a dar una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid. El tema era sobre ética en el mercado financiero, sobre cómo reconstruir una carrera después de una caída, sobre la redención. El auditorio estaba abarrotado. Estudiantes de económicas, profesores, profesionales del mercado, todos querían escuchar la historia del hombre que había sido demonizado y luego redimido. Karim subió al escenario con algunas canas, empezando a aparecer en sus sienes. No estaba nervioso. Había contado esa historia tantas veces que ya no dolía tanto. Empezó hablando de sus primeros días en el mercado, de la emoción de construir Capital Habibi, del orgullo de ver crecer el fondo. Luego habló del colapso, de la confusión, la desesperación, la culpa que lo consumió, de perder a Camila, de tocar fondo. Y entonces habló de la noche en que todo cambió, de una niña descalza que entró en un restaurante bajo la lluvia, de un cuaderno viejo lleno de números que contaban la verdad, de cómo esa niña le había devuelto no solo el honor, sino también las ganas de vivir. En el público, Laura estaba sentada en primera fila. Ya no era esa niña pequeña y aterradora. Era una adolescente guapa, segura de sí misma, con el uniforme del colegio privado donde estudiaba. Los ojos verdes brillaban de orgullo mientras veía a su padre contar su historia. «Lo perdí todo», dijo Karim al público. «Dinero, estatus, respeto a mi esposa. Llegué a un punto en el que no veía motivos para continuar. Y entonces, esa niña me enseñó que cuando estás en el fondo del pozo, solo hay un camino, hacia arriba. Me enseñó que tener 8 años y creer en la justicia es más poderoso que tener millones y ninguna conciencia. Me enseñó que la verdad siempre encuentra una forma de aparecer, aunque necesite una tormenta, un cuaderno mojado y mucho, mucho coraje». Hizo una pausa. Miró directamente a Laura. «Hoy ella es mi hija. No por sangre, sino por elección, por amor, por todo lo que hemos pasado juntos. Y si alguien me pregunta cuál ha sido mi mayor logro en la vida, no hablaré del fondo multimillonario que gestioné. Hablaré del día en que esa niña descalza decidió que valía la pena salvarme. Porque fue ese el día en que aprendí que la redención no viene de recuperar lo que perdiste. Viene de encontrar algo nuevo, algo mejor, algo que realmente importa». El público estalló en aplausos. Laura lloraba, pero también sonreía. Después de la conferencia subió al escenario y abrazó a Karim. Él la sujetó con fuerza a esa niña que se había convertido en adolescente, que pronto sería mujer, pero que siempre sería su hija, su salvadora, su razón para creer que incluso de las peores tormentas
puede nacer algo hermoso. Mientras salían del auditorio de la mano, Laura sostenía con la otra mano el asa de la mochila donde llevaba el cuaderno de su madre. No lo llevaba siempre, pero ese día le pareció apropiado. Era un recordatorio de dónde habían empezado, de cuánto habían luchado, de cuánto habían conquistado. Y mientras caminaban por el campus de la universidad bajo el cielo azul de Madrid, padre e hija, unidos no por casualidad sino por un viaje improbable de dolor y redención, ambos sabían que su historia no era sobre un fondo que quebró o un villano que fue encarcelado. Era sobre dos personas rotas que se encontraron en el momento adecuado y decidieron que rendirse no era una opción. Era sobre cómo los números no mienten, pero más importante, sobre cómo el amor y la verdad son las fuerzas más poderosas del mundo, incluso cuando todo parece perdido. Especialmente cuando todo parece perdido. Mauricio Tavares seguía en prisión cumpliendo su condena y probablemente pasaría el resto de su vida entre rejas. Pero Karim ya no pensaba en él, no malgastaba energía en rabia o resentimiento. Tenía cosas mejores de las que preocuparse. Tenía una hija que criar, una fundación que gestionar, gente a la que ayudar. Tenía una vida que valía la pena vivir. Y Laura, que había comenzado ese viaje como una niña huérfana y sola, ahora tenía un padre, tenía un tío que la quería, tenía a doña Celia como abuela de corazón, tenía amigos, tenía futuro. Aún cargaba con el dolor de haber perdido a su madre. Siempre lo haría. Pero aprendió que el dolor y la felicidad pueden coexistir, que puedes honrar a quien perdiste viviendo bien, luchando por la justicia, marcando la diferencia. Años más tarde, cuando Laura se graduó en Económicas con matrícula de honor, dedicó su título a la memoria de Fernanda Costa, la mujer que había sido demasiado buena con los números para ignorar la verdad. La mujer que había muerto sola, pero que había dejado un legado de coraje e integridad. La mujer cuyo viejo y mojado cuaderno lo había cambiado todo. Y mientras Karim veía a su hija subir al escenario para recibir el diploma, sintió a Camila allí también. Sabía que estaría orgullosa de él por haber encontrado la fuerza para continuar, orgullosa de Laura por haberse convertido en una mujer extraordinaria, orgullosa de ambos por haber transformado la tragedia en triunfo, porque al final su historia no era sobre un joven gestor que fue traicionado y luego redimido, no era sobre una niña huérfana que expuso a un criminal, era sobre dos almas perdidas que se encontraron en una noche de tormenta y decidieron que valía la pena luchar por la verdad, y en el proceso se salvaron el uno al otro, no solo de la destrucción externa, sino de la destrucción interna, de la desesperación, de la culpa, de la soledad, y esa, más que cualquier sentencia judicial o titular de periódico, fue su mayor victoria. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Karim y Laura os haya llegado al corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de redención de una niña valiente que cambió el destino de un hombre destruido, haced clic en el botón de me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado de esta historia. ¿Fue el coraje de Laura? ¿La transformación de Karim? ¿La lección de que la verdad siempre prevalece? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran cómo incluso de las peores tormentas puede nacer la esperanza. Os esperamos en el próximo episodio con otra historia que os tocará el alma.